y de los impulsos. ¿Qué nos podrías decir de eso antes de seguir? Sí, justamente cuando están hablando sobre este quiebre emocional, es por eso que le hacía el contexto con respecto a lo que hablábamos acerca del viaje heroico. Nosotros, este viaje heroico es una representación de lo que nosotros hacemos día a día y cómo nosotros salimos de esta zona de confort, nos enfrentamos a estas situaciones y nosotros vamos ampliando esta zona de confort según, según la forma de enfrentarlo y vamos agregando nuevos conocimientos, entonces por lo tanto cada vez nuestra zona de confort es más amplia. La creatividad fluye como el ave fénix, también hablando sobre las cenizas. Eh, es así, nosotros cada vez que estamos enfrentados a una situación de tales características, nosotros estamos aprendiendo y estamos viendo, o sea, y es ahí donde nosotros tenemos la posibilidad o de nos quedamos en ese lugar y nos echamos la culpa, le echamos la culpa al universo de lo que está sucediendo o de verdad nos hacemos cargo. Mira, hay una persona ahí que está diciendo en opción de laboratorio 1 que justamente esas cosas las ven ellos en... Es parte del coaching, ¿eh? Es una de las cosas que yo... Aumentamos la productividad de las empresas por medio de las emociones. Mira, qué fantástico. Yo no me dedico derechamente a esto, lo que estoy haciendo solamente es dar un contexto para lo que estoy hablando ahora. Yo lo mío es un poquito más en cuanto a los sistemas de gestión, pero lo que le estoy hablando ahora a mí me ha servido demasiado para darle énfasis y para agregarle valor a mi oferta. ¿Ok? Que tiene que ver precisamente con adaptabilidad y flexibilidad, que es lo Exactamente, que es lo que estamos tratando hoy día. Ya, y finalmente, como les decía, estamos viendo el enfoque, luego el significado y finalmente la energía. Si ustedes hacen el ejercicio de en este momento levantarse y pegar un grito, créanme que una vez que ustedes vuelvan a sentarse van a tener una energía distinta en el cuerpo. Y eso tiene que ver con que cuando yo hago presentaciones, y eso también, hay una charla TED súper buena con respecto a eso, y también los chicos que recién están chateando me pueden apoyar ahí. Cuando yo voy a cuando enfrentar una situación que quizás me pueda generar algún estrés, yo una de las cosas que puedo hacer es, y créanme, háganlo en la calle, si de repente se dan cuenta que están caminando un poquito gachos cuando tienen que ir a algún lugar, si ustedes tienen la posibilidad de estirarse y levantar el pecho o echar los hombros atrás, créanme que solo esa energía que le van a poner a la situación va a hacer que ustedes tengan una energía, valga la redundancia, diferente y positiva para hacer frente a alguna situación. ¿Por qué abajo de desarrollo de la estrategia aparece la neuroplasticidad y la neurogénesis? Porque son dos cositas que van a apoyarme en justamente lo que nosotros estamos hablando, lo que le estoy hablando acerca del enfoque, el significado y la energía para tener una visión potenciadora. La neuroplasticidad simplemente quiere decir que nosotros vamos a través de nuestras conexiones neuronales, vamos teniendo ciertas capacidades y ciertos aprendizajes. Entonces, a través de estas conexiones neuronales, yo voy a decir, bajo esta situación, yo voy a responder de esta otra manera. Pero la gracia es que existe plasticidad en esas conexiones neuronales. Entonces, por lo tanto, lo que para mí había sido terrible por 18 años, quizás yo, trabajando en el enfoque, el significado y la energía, yo pueda hacer el cambio necesario para que esa neurona tenga una conexión diferente y tenga un resultado distinto del que estoy acostumbrado a desarrollar ante alguna situación especial. Opción 1 me dice, exacto, gracias por el apoyo, opción 1. Neurogénesis. La neurogénesis también tiene que ver con saber que uno tenía la pequeña convicción de que las neuronas hasta cierto punto de la vida, y sobre todo cuando uno es pequeño, se iban generando. Ahora se ha demostrado que en verdad las neuronas se van creando en toda la vida. Entonces nosotros, hasta que estemos a 5 años del tope vital y estemos muchos años viviendo, aún así podemos seguir generando nuevas neuronas y nueva capacidad de enfrentar nuevas situaciones. Tenemos que programar nuestra mente y nuestros pensamientos, dice exactamente, es lo que hay que hacer.
¿ya? Y que se puede hacer, hay muchas estrategias, ustedes, no sé si podemos quedar en contacto, les puedo mostrar algunas de las cosas que se pueden hacer hablando sobre programación neurolingüística. A través de la programación neurolingüística uno puede tomar estas situaciones que está viviendo, buscar anclajes, y esto sirve mucho. Tienen que pensar que, imagínense en alguna situación, se lo voy a demostrarle muy simplemente, en alguna situación en la cual uno genera estrés, como cuando uno va a tener, uno sabe que tiene un jefe que le cae muy mal y va a tener una reunión con él, y y la relación con él no es muy positiva, tienen ciertos choques con esta persona. Uno puede llevar un anclaje, o sea, recordar una situación que a usted le parece agradable y anclarlo. Es como, yo estoy pensando en esa situación agradable, qué sé yo, puede ser en algún momento que estuve divirtiéndome con alguna persona, me reí mucho, estuve con mi hijo y estuvimos divirtiéndonos. Yo esa situación, si yo lo llevo, yo recuerdo eso y, por ejemplo, me toco la oreja, yo lo estoy anclando esa sensación. Entonces, yo cuando llego a hablar con esta persona, me toco la oreja nuevamente para evocar esa emoción positiva ante alguna situación de estrés. Eso obviamente se puede trabajar y hay muchas formas, hay muchas formas de hacerlo. ¿Okay? Todo lo que hemos estado hablando desencadenan en flexibilidad. Y aquí voy a empezar a hablar un poquito de lo que yo más conozco, que son los sistemas de gestión. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los sistemas ISO, que son normas internacionales en las cuales se determina un estándar al cual se puede llegar alguna organización en la búsqueda de objetivos de eficiencia empresarial, ya sea en el ámbito, como les decía, de medio ambiente, de seguridad, de calidad, en fin. Una de las cosas que hay que tener siempre en cuenta y que desde donde parten los sistemas de gestión y además donde terminan para obtener la retroalimentación de nuestros clientes, tiene que ver con las necesidades y expectativas de ellos, o sea, lo que también se llama sus dolores. A mí lo que me ha funcionado y lo que me ha pasado muy bien es que yo cuando llego y a hacer estas capacitaciones, estas charlas, estas asesorías a mis clientes, me hago ver como el resolvedor de cachos. ¿Y por qué de esta manera? Porque al cliente, una de las cosas que me pasa es que al cliente no le basta con que yo llegue y le diga, ¿sabes qué? Yo soy asesor en estas normas, por lo tanto, para eficientar la organización tú deberías hacer esto. Estos son el paso a paso que deberías implementar en tus organizaciones. Pero ellos no lo quieren hacer, o sea, no quieren a alguien que vaya y les diga lo que tienen que hacer, más bien quieren a alguien acompañando su camino a esta eficiencia, a estos logros eficientes de las organizaciones. ¿Hasta dónde ser flexible? Y aquí es donde nos vamos a ir de lleno a la gestión en tiempos de crisis y la continuidad del negocio. ¿Ok? Recuerdo que al iniciar esta charla, varias de las personas me estuve hablando sobre el tema de la flexibilidad y qué hacer justamente en la crisis y cómo tener una metodología para hacerlo. En los tiempos de crisis que estamos viviendo, desde las herramientas de la implementación de estos estándares que les venía hablando, hay dos cosas que me gustaría hablarles y que tienen mucha importancia a la hora de hacer gestión de la continuidad del negocio. Uno es la importancia del análisis del contexto de la organización, tanto externo como interno. Y punto dos, el análisis de riesgos y oportunidades. ¿Okay? Entre paréntesis dice participativo, porque ese análisis de riesgo no basta con que lo haga un asesor externo, que es lo que yo lo podría hacer para la organización, pero lo que suelo hacer es que yo creo instancias de participación de la organización donde hay representantes de distintos ámbitos de la organización y los hago trabajar en este análisis de riesgos y oportunidades, porque al final es la persona que más sabe de las cosas que le pueden afectar son los propios trabajadores. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguien se me quedó dormido o no todavía? Todo bien. Perfecto. Gracias, Alicia. Todo bien, todo bien. Gracias, David.
Todo bien, perfecto, Karin, Verónica, todo ok. Listo. Seguimos entonces. Vamos a hacer análisis de contexto. ¿Y qué significa esto? El contexto externo, hay una forma de hacer análisis y que es donde uno tiene que revisar los elementos en los cuales estoy mostrando en el 1.1. Contexto externo, recordemos. Cómo la política, que incluye el contexto legal, va a afectar a mi organización. Y en el caso, por ejemplo, hablemos de COVID, ya que está tan reciente. En COVID hay un montón de dictámenes que ha emitido tanto el Ministerio de Salud como la Superintendencia de Seguridad Social que las empresas deben cumplir. Entonces, este aspecto me va a afectar, sí o sí, a mi negocio. Entonces, por lo tanto, yo debería tener en cuenta estos elementos para desarrollar un plan de contingencia. El aspecto económico. Por supuesto que el aspecto económico a nivel macro también me va a afectar, ¿ya? Y eso seguramente ya estamos empezando a recibir los primeros resultados y estos primeros coletazos que va a traer esta pandemia cuando nosotros volvamos pronto, ojalá, a retomar nuestras actividades, vamos a tener un coletazo económico que necesariamente tenemos que tratar de abordar. También en el aspecto económico, nosotros, por ejemplo, tenemos que abordar esta ayuda, este famoso, bueno, y es un tema que, que- que puede arrojar harta discusión, el tema de el préstamo COVID que fue asignado por el gobierno y que se le otorgó a los bancos hacer la gestión para entregarlo a los emprendedores, ¿cierto? Ahí hay algo económico que sucede en el macro y que nos puede afectar también, y si tenemos acceso o no, pero hay que de alguna manera tratarlo y de alguna manera buscar alguna eh, estrategia para abordarlo. Seguimos con el aspecto social, el aspecto tecnológico, también siempre tiene que ver las nuevas tecnologías que nos pueden afectar a la organización, y el aspecto ambiental. ¿Ya? Hay mucha legislación respecto al área ambiental, también hay certificaciones que tienen que ver con el área ambiental. En cuanto al contexto interno de la organización, una de las formas que nosotros podemos abordarlo es buscando los elementos que están dentro de la cadena de valor de Porter. Ya Porter nos dice que para poder hacer un análisis del contexto interno, nosotros deberíamos revisar la infraestructura de la organización y cómo esta infraestructura tiene que ver, por ejemplo, y hablando de continuidad del negocio, si estoy revisando cuáles son los riesgos a los cuales se ve expuesta mi empresa, por ejemplo, es que si tengo un sismo, si mi infraestructura va a tener una vulnerabilidad especial y esa vulnerabilidad va a hacer que yo tenga una alta vulnerabilidad, por ejemplo, y que mi negocio se me venga abajo ante un terremoto, o tengo una vulnerabilidad baja debido a que la infraestructura en la cual estoy desarrollando mi negocio tiene una mejor forma de enfrentarlo. El capital humano. Lejos, una de las cosas que nos ha pasado ahora es justamente el problema del capital humano. Obviamente, lo primero es más importante que nuestros trabajadores no se contagien, ¿cierto? Y tenemos que tener un protocolo para eso. Pero también, si es que llega a suceder, nos va a afectar al capital humano, vamos a perder algunas de los puestos críticos que nosotros tenemos para desarrollar nuestro negocio, en fin. La logística hay que analizarla, las operaciones, cómo opero mi negocio, que es como una definición, es como sacarle una foto a mi negocio, el marketing y ventas, cómo se va manejando. Y finalmente el desarrollo tecnológico. Mariela, no sé, ¿me puedes decir por favor hasta qué hora tenemos tiempo? Teníamos programado 2 horas, hasta las 5:30, una hora de conversación y otra hora Perfecto, de preguntas. ya. Siguiendo les voy a mostrar de nuevo esto, el análisis del contexto. Desde ahí voy a tomar elementos, ¿cierto? Después de realizar este análisis, el contexto interno también van a aparecer otros elementos de análisis, los cuales los puedo llevar a esta pequeña tabla donde nosotros vamos a poner todos los elementos, empezando por, aquí solamente como a modo de ejemplo les puse uno, pero van a ser muchos, los cuales van a aparecer y que nos van a afectar en nuestra organización. El elemento en este caso es el contagio por el COVID-19.
el impacto va a ser alto debido a que si yo me quedo sin personas, sobre todo en el ámbito crítico, de los roles críticos de mi organización, voy a tener un impacto muy alto. Eso está visto de la siguiente manera. Para hacer estas matrices también yo puedo utilizar, por ejemplo, los impactos bajo, medio, alto, y cada uno otorgarle un valor, ¿cierto? Además, medir la vulnerabilidad de mi organización, qué tanto me va a afectar, qué tanto tengo yo para poder hacerle frente a esta situación. ¿Ok? La vulnerabilidad en este caso es media y el riesgo va a ser la multiplicación de ambos elementos. El riesgo va a ser medio. Y según eso, yo podría determinar sobre cuáles riesgos voy a trabajar y cuáles son de importancia para la organización. Esto a modo de caracterizarlos, ¿ok? Pero puede que alguno de ustedes quiera trabajar en todos los riesgos que aparezcan, ¿ya? La mejor manera de hacerlo, yo creo, desde mi experiencia, es tomar, como les decía, a los representantes de la organización, a tomar al que sea representativo, vale la redundancia, de la organización en esto, y en esta reunión justamente preguntar por los elementos que ellos creen, los externos e internos que van a afectar a la organización y desarrollar la tabla que estamos viendo en este momento. ¿Cómo, después de eso, de tomar todos estos elementos a tratar, una de las maneras importantes, de trabajar y que sirve para hacer la metodología de la mejora continua es el ciclo de Deming, que les había nombrado hace un rato, que tiene que ver con el PHBA. ¿Qué significa el PHBA? Es el planificar, o sea, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué voy a realizar la acción. En el hacer, hago la acción, en la V voy a verificar si esa acción fue la correcta, y en el A para darle continuidad al negocio y para hacer la mejora continua, en el A voy a revisar. Luego de la verificación, es como hacer una auditoría. Luego de la verificación van a aparecer ciertas no conformidades, ciertas oportunidades de mejora, que yo a través del actuar voy a volver a hacer planificación, volver a hacer, volver a verificar y así continuamente en este círculo virtuoso. ¿Ya? Más que un círculo lo podríamos ver como una espiral, ¿ya? Porque vamos avanzando cada vez más y logrando un mejor desempeño de la organización. ¿En qué nos tenemos que fijar? En los procesos. ¿Cuáles van a ser los procesos que yo, si tengo una empresa y que está siendo afectada por lo que estamos viviendo, debo determinar cuáles van a ser los procesos por los cuales yo voy a hacer planificación de la continuidad del negocio? Entonces van a haber procesos que quizás son procesos de apoyo, por ejemplo, y que, por ejemplo, a mí me pasó que yo siendo un asesor, yo soy un proceso de apoyo para la organización. Entonces, cuando se trataba de hacer continuidad el negocio, muchas personas podrían haber dicho, sabes que ya no eres tan necesario. Lo primero que cortan, para ser súper coloquial, lo primero que cortan son a los asesores, ¿ya? Para darle prioridad a otras cosas y optimizar de mejor manera los pocos recursos que tiene la organización. ¿Ok? Entonces fue ahí donde yo justamente, haciendo estos análisis, donde yo dije, ok, una de las cosas que debo hacer es preocuparme y de estudiar y de implementar los planes de continuidad del negocio para justamente apoyar a la empresa en esto. Y no que me digan, ¿sabes qué? Prevención de riesgo no lo vamos a ver hasta el próximo año. Así que, por favor, ¿sí? No sé si se entiende hasta ahora, chiquillos, cómo vamos. Sí, súper. Sí, perfecto. Entonces, Sí. perdón, me adelanté. Ahí sí. Entonces, seguimos revisando. Tenemos que ver esos procesos críticos, los productos críticos también, cuáles son los insumos. Yo debería determinar cuáles son mis proveedores críticos con los cuales yo debería tener una armonía, debería tener un trato especial, debería tener una vinculación armoniosa, ¿cierto? Buscando cuáles son los insumos que yo necesito de estos proveedores y cómo me pueden seguirlos proveyendo, ¿okay? Justamente en el caso que estamos viviendo ahora. La tecnología, una de las cosas que me pasó y que yo tuve que implementar dentro de las organizaciones, bueno, lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero yo ahora, para hacer capacitación y para entregar mi asesoría, yo estoy implementando una aplicación que si a alguno de ustedes le interesa,
después me llaman y yo les digo cómo se utiliza, que se llama Padlet, no sé si alguien lo conoce. Y en el Padlet uno puede hacer muros específicos para ciertas organizaciones, donde pueden apoyar a su empresa justamente en el desarrollo de la asesoría y de la continuidad del negocio y de prevención de riesgo y de la implementación de ISO, etcétera, etcétera. Que son que son el ambiente donde yo me desenvuelvo. La parte interesada. Debo determinar cuáles son las partes interesadas con las cuales yo voy a tener injerencia, cómo comunicarme, por ejemplo. También tiene que ver la comunidad, ojo con esto, es súper importante la comunidad a la hora de que yo hacer continuar el negocio. Puede que en alguna situación de catástrofe, que ojalá no volvamos a vivir de la manera que estamos viviendo, ¿cierto? Quizás yo a través de esta responsabilidad social empresarial, yo me voy a hacer notar, yo voy a tener alguna forma de ayudar a la comunidad, porque la comunidad, créanme, que va a responder y va a retribuir de la mejor manera a nuestra organización. Está el caso muy cercano acerca de la leche Column. No sé si ustedes están enterados, no sé si tienen conocimiento acerca de lo que pasa con Column, que al final, siendo Column una empresa que es de distintos trabajadores, distintas empresas que se unieron, ¿cierto? Una cooperativa, tuvo una retribución social súper importante, y de hecho por redes sociales, habían un montón de personas que estaban apoyando a Column en su venta por sobre otras marcas como Soprole, por ejemplo, ¿ya? Los recursos obviamente van a ser siempre importantes, los recursos obviamente hay que tener un tratamiento especial, ya no tenemos los recursos que teníamos antes de la pandemia, los recursos van a ser escasos, y en esos recursos estamos hablando de la infraestructura, estamos hablando de un montón de cosas que nosotros deberíamos tomar en cuenta, ¿sí? Aquí les voy a mostrar un poquito, hablando acerca de justamente cómo cómo yo hice para hacerle frente un poco a este elemento que yo analicé, el distanciamiento social, que a mi organización le iba a afectar, por supuesto, porque yo me dedico a la capacitación, me dedico a la asesoría, necesito comunicarme con las personas. El distanciamiento social era un impacto alto en mi organización, y yo tenía una vulnerabilidad bastante notoria en ese sentido, porque no tenía desarrollado un plan que fuera contingente a esta situación. Voy a ir al enlace para mostrarles. Esto que están viendo ahora en pantalla es un Padlet, ¿ok? Y si se fijan, dentro del muro hay varias tarjetas en las cuales, por ejemplo, esto es de la empresa QR Cleaner S.p.A., que yo soy asesor en prevención de riesgos de esta organización. Entonces, como se perdió este contacto, yo una de las cosas que hice fue desarrollar esta aplicación. Por ejemplo, aquí está, si ustedes pueden ver, tengo el acceso directo al reglamento interno, que es obligación de toda empresa entregárselo a sus trabajadores, y obviamente van de la mano con multas que no son bajas. Ahora la Dirección del Trabajo está haciendo fiscalizaciones, se está demorando esto en cargar, se está haciendo fiscalizaciones con respecto a esto, y una de las cosas que fiscalizan siempre el reglamento interno que se haya sido entregado a sus trabajadores. Esta es una forma de evidenciar la entrega del reglamento interno, ¿ok? Y está avalado por la Dirección del Trabajo. Procedimiento en caso de accidente, también es una obligación para todas las empresas tener un procedimiento en caso de accidente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Los trabajadores tienen acceso a lo que están mirando en pantalla a través de una app. Es una aplicación que pueden descargar a sus celulares y en cualquier momento pueden tener acceso. ¿Cómo funciona esto? Desde el punto de vista de la ISO 9001, por ejemplo, la ISO 9001 tiene ciertos requisitos, por ejemplo, de la comunicación de la política de calidad de la organización, y nosotros podemos dar evidencia de que estamos comunicando la política también a través de la aplicación que ustedes están observando. Está la obligación de informar. Si seguimos más abajo, fíjense que tengo en el uso de extintores, que también es obligatorio para todas las organizaciones, entregar la capacitación en el uso de extintores a sus trabajadores. Ustedes pueden tener acceso desde aquí, también los trabajadores desde cualquier dispositivo electrónico, ya sea una tablet o un celular, tener acceso al video que están viendo aquí, que fue hecho por la Mutual de Seguridad.
donde se explica el uso de extintores, y así más abajo tenemos, por ejemplo aquí, ahora que estamos hablando justamente de COVID, tenemos un video de cómo limpiar los móviles, ya que es una fuente de contaminación súper alta en cuanto a la carga orgánica en los celulares. O sea, nos tomamos de la micro, de la micro pasamos, contestamos el celular, y en el celular se fueron todos los bichos y los acarreamos para todos lados, ¿ya? También aquí está, hay un video del lavado de manos que también pueden acceder. O sea, yo me imagino, y mi idea es que cada uno de ustedes esté haciendo el paralelismo y puedan ver cómo a través de esta aplicación puedan acercarse a sus clientes y mantener una comunicación permanente, que es una de las cosas que es obviamente necesaria para mantener también los contratos de negocio. Vamos a volver a la presentación. El Padlet a todo esto, si usted tiene hasta 3 Padlet, o sea, hasta 3 de estos muros que acabamos de mostrarles para 3 organizaciones diferentes, es gratuito y puede compartirlo todas las veces que lo necesite. Si usted quiere tener muchos más, se cobra una cantidad mensual que la verdad es muy bajo el valor, perdón, el precio, no el valor es alto. Un precio muy bajo, son 3.500 pesos que usted debía pagar mensuales, que es lo que yo hago, y en ese sentido tengo derecho a tener todos los Padlets que necesite, ¿ya? Son Padlets ilimitados. Listo. Ahora, ¿cómo podemos trabajar desde el coaching y cómo puedo meter al coaching yo en las cosas que hago? ¿Ok? Yo utilizo mucho esta herramienta. Les voy a mostrar 3 herramientas básicas del coaching y que pueden utilizar para hacer análisis de su organización. ¿Ya? Yo lo hago para analizar la empresa, lo hago para además hacer gestión de personas en la organización en la cual estoy trabajando. Lo que están viendo aquí se llama rueda de espacios vitales, que es el dónde estoy y dónde quiero llegar. Y se trabaja de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí abajo, en la misma rueda, hay distintos ámbitos de la vida que uno puede ir analizando, los cuales pueden ir cambiando según el requerimiento que usted necesite analizar, ya sea en el contexto personal o en el contexto organizacional. Por ejemplo, y aquí me van a acompañar ustedes en el pensamiento, porque es algo que todos nosotros deberíamos revisar en nuestras organizaciones, y es el network, la red de apoyo que tenemos como organizaciones, y que, bueno, gracias a la existencia de Centro de Desarrollo de Negocio también, que nosotros podemos ser apoyados a través de esa organización. ¿Cómo se llena? Yo reviso junto con mi cliente. En el caso, si ustedes lo quieren realizar, lo pueden revisar con ustedes mismos, ¿cierto? Insisto, puede ser tanto personal como organizacionalmente. Y en el network, si ustedes se fijan, hay 10 rayitas acá que significan el 100%. Entonces, por lo tanto, si yo a usted le pregunto, según el network y las redes que usted tiene desarrolladas su organización, ¿a dónde cree que está? Del 1 al 100%. Y si usted me dice, ¿sabes qué? Estoy en el 50%, perfecto. Yo voy a ir y voy a rayar hasta el 50%, o voy a dibujar o tachar, en fin, hasta el 50%, y a usted le voy a hacer las preguntas poderosas a través del coaching, que le permite estar en ese lugar. ¿Cuáles son las habilidades que usted tiene que le permitieron estar ahí? Y obviamente esto va a ser un análisis propio, y usted va a decir, ¿sabes qué? Estas son mis habilidades, las cuales tengo. Perfecto, pero está en el 50, a pesar de estas habilidades que le permitieron llegar ahí, porque todos tenemos habilidades, ¿ok? Porque por algo estamos donde estamos, pero nos falta llegar a ese 50% adicional para llegar al 100, que a usted le va a sentir estar conforme con su trabajo de network. Y es donde justamente se tiene que preguntar, entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que le falta para llegar a ese 100%? Y desde ahí uno empieza a trabajar a través del coaching y a través de este acompañamiento, eh, a tomar decisiones en cuanto a la planificación, y qué empezar a hacer desde ahí en adelante
para llegar a ese 100% ideal. ¿Ya? Seguimos con la siguiente herramienta, que también me parece muy poderosa, que tiene que ver con los arquetipos junginianos. Y aquí me voy a tener entregando un ejemplo. A Ronnie le agradezco mucho que me haya recomendado para una asesoría que yo hice para Cercotec en Santiago Innova. ¿Ya? Santiago Innova, que está trabajando con algunas personas en un programa para entregarle recursos. Y una cosa que teníamos que hacer era analizar el estado de la organización y para ver cuáles eran las cosas que se podían mejorar y cómo prepararnos mejor para ganarnos el programa, el recurso que le iban a entregar, que no son pocas lucas, la verdad, bastante interesante, bastante bueno el apoyo que da Cercotec en ese sentido. Una de las cosas que yo hice con ellos fue establecer un diagrama de flujo donde estoy analizando cuál es el proceso completo de la organización y cómo ellos desarrollaron su idea de negocio, y lo estoy vinculando con los arquetipos junginianos. Los arquetipos junginianos dan respuesta al quién y cómo soy. Y hay 4 arquetipos en los cuales nos podemos caracterizar, en los cuales nos podemos encasillar como persona, y que son los que están viendo en pantalla. Está el sabio rey, que es una persona más bien metódica, una persona que necesita avalarse a través de las respuestas, de los sentidos. Por ejemplo, ¿de qué me sirve también? Si yo tengo un cliente que es sabio rey, yo a él le tengo que abordar a través de números, a través de lo cuantitativo más que lo cualitativo. El guerrero es es una persona que lucha, una persona que, bueno, todos estos arquetipos tienen tanto cosas buenas como malas. Las cosas malas que tiene, por ejemplo, el guerrero, es que por lograr su objetivo a veces pasa a llevar al resto de las personas. ¿Okay? El amante, que tiene mucho que ver con las personas que le dan mucha importancia a las relaciones humanas. Entonces, por lo tanto, si yo tengo un cliente amante, ese cliente va a querer que yo mantenga un contacto directo con él, lo mantenga informado, lo esté constantemente llamando, le haga cariñito, le entregue algún regalito, en fin. Y el mago es es aquella persona que, una persona que le gusta la variabilidad, una persona que tiene mucho desarrollo de su personalidad, le gusta hablar en público. Okay, ya me imagino que algunos ya se han dado cuenta de quién es mago y quién no. Okay. Eso se puede hacer, lo que están viendo aquí, el arquetipo junginiano se hace a través de un listado de preguntas, a través de un cuestionario, y a través de eso, como trabajo como coaching, lo hice en esta asesoría que les decía de estas personas que estaban postulando el programa Cercotec, y nos alcanzamos a dar cuenta que los roles que tenían ellos designados para tales o cuales tareas quizás no eran los más adecuados, justamente pensando en que para poner a una persona en una tarea determinada quizás no servía un mago, quizás podría ser mejor un guerrero, o también desde el otro punto de vista, que si tengo una persona haciendo venta y que esa persona es amante, yo lo que debería desarrollar con esa persona es el guerrero. Entonces hay técnicas también que pueden ir desarrollando estas partes que a uno en la cual uno está un poco débil, ¿ok? Y eso sale a través de este cuestionario que le va otorgando porcentaje, le da un puntaje a cada uno de estos 4 elementos que cada uno tiene como personalidad. Otra cosa que es muy interesante de hacer y que aquí, no sé si le gustaría que trabajemos al respecto, no sé, ustedes me dicen, Marianela, Ronnie, el cuadro de metas, que es un trabajo bastante sencillo y en el cual yo puedo yo mismo hacer un análisis de lo que me sucede, de sacarme la foto de mí como persona, o también desde el ámbito organizacional, sacarle la foto a mi empresa en una manera muy sencilla. ¿Ok? Ronnie, Mariel, Yo creo que podemos hacer el ejercicio, que lo hagan y que después unas 2 o 3 personas retroalimenten. perfecto.
Ya, no sé si están todos por ahí con lápiz y papel, ¿sí? Fíjense en los cuadrantes. Perdí el chat, Marianela, no sé qué me están diciendo los chiquillos. No sé si quieren abrir un momentito los micrófonos para que me digan. Hola, yo me quedo un poco perdida porque sabes que se me cayó 3 veces esta cosa. Estoy de muerte. Chanfle. Pero voy a intentar igual retomarlo como sea. Ya, no sé si hay alguien más. ¿Qué les parece si trabajamos en lo que estamos mirando? Ustedes me dicen, cada uno hágalo como les decía, si lo quieren hacer para ustedes mismos o para su organización. Lo que hay que hacer, ¿sí? ¿Escuchó a alguien por ahí? ¿No? Ok. Entonces, lo que están viendo ahora en pantalla es el cuadro de metas. Es una herramienta de coaching que nosotros utilizamos, como les digo, tanto para personas como para organizaciones. Fíjense que tiene 4 cuadrantes, ya que están definidos por lo siguiente. Si ustedes se fijan en el cuadrante superior izquierdo, está lo que deseas eliminar. ¿Y qué es? Es donde se unen lo que no quieres y lo que tienes. O sea, hay algo que tú tienes y que no quieres. Puede ser, insisto, para ti como persona o lo que tiene tu organización y que no quieres dentro de la organización. Y ahí deberías hacer, por lo menos para que funcione ahora, por lo menos poner 1 o 2 elementos que están en cada uno de los cuadrantes. Luego pasamos al cuadrante superior derecho y ahí se une, se une lo que no quieres y lo que no tienes, o sea, lo que no te gustaría que tuviera la organización. En el caso de que, por ejemplo, una pérdida económica importante, por ejemplo, lo que no quieres y lo que no tienes es un maltrato a tus trabajadores, a tus clientes, en fin, ¿ya? Luego pasando abajo al siguiente cuadrante, el inferior izquierdo, lo que se une en ese cuadrante es lo que tienes y lo que quieres, o sea, todas las cosas que están ahí y que te permitieron ser lo que eres hoy día, lo que te permite, esas habilidades que te permitieron estar donde estás hoy día, como por ejemplo la resiliencia, la creatividad, en fin. Y pasando al último cuadrante, que es el derecho inferior, ahí se une lo que quieres y lo que no tienes. O sea, por lo tanto, todo lo que te gustaría tener. O sea, ¿saben qué? A mí me gustaría tener más tolerancia, la verdad, porque tengo algunos problemas con clientes conflictivos, entonces, por lo tanto, no tengo forma de relacionar, no tengo una buena solución con respecto a esto, no tengo un desarrollo de una estrategia que me permita abordar los riesgos y las oportunidades que le estaba mostrando recién, por el COVID, entonces por lo tanto no hay manera de que yo pueda desarrollar un plan de continuidad de mi negocio. ¿Sí? Voy a ver si... ¿Ya tomaron apuntes? No sé si le sacaron foto a la pantalla o algo para pasar a la pantalla donde nos vemos todos, para tener su retroalimentación. Me perdí ahora y no sé cómo dejar de compartir. Ronnie, ¿si me puedes ayudar en eso? En la parte de abajo a tu derecha hay unos 3 puntitos y ahí puedes dejar de compartir. Donde dice presentación, Marcelo Boletti is presenting, para allá. ahí pones dejar de compartir. Perfecto. Antes de ir a la revisión del ejercicio, bueno, una de las cosas con las cuales quería cerrar antes de ir de lleno a eso, es que lo único permanente es el cambio. Esto lo dijo Heráclito hace 1 kilo de años atrás. Y es justamente lo que tenemos que tener en claro, y lo que tener en cuenta a la hora de ser flexibles y de poder, pero ¿saben qué? No tiene que ser una flexibilidad desde el punto de vista de que yo voy a hacer lo que sea, cuando sea, y si el cliente quiere que me pare de cabeza, lo voy a hacer.
uno tiene que también tener acotado, y para eso es él, acotado me refiero a tener acotadas las actividades que yo voy a realizar si es que surgen estas nuevas necesidades y expectativas de los clientes. Entonces, por lo tanto, y también las situaciones de crisis que hemos vivido, porque esa flexibilidad también tiene que ser planificada, ¿ok? Y eso es lo que traté de transmitirles hoy día a través de toda esta herramienta. Espero no haber sido tan enredado, la verdad es que había un montón de información. Esto quizás da para tener una charla muy larga y para poder trabajar bien en todos los puntos que acabamos de ver, pero espero haber sido claro, y si no, ustedes pueden ver ahí que les dejé mi correo y mi número de teléfono, por si alguien quiere hacerme alguna pregunta derechamente con este plan de continuidad o algo relacionado con coaching, en fin, ¿ya? Lo puede hacer sin ningún problema, estoy siempre disponible. Solamente a veces me demoro un poco en contestar porque obviamente por lo ocupado que estoy con respecto a mis empresas asociadas. Gracias, Marcelo. Yo quisiera primero agradecer, valga la redundancia, por el tiempo dedicado al día de hoy, y quisiera precisamente a partir de esta experiencia que nos cuentas, del ejercicio que hemos pedido que hagan, las personas que han asistido acá nos retroalimenten sobre qué les ha pasado con esta charla, qué han visto y cómo resuelven estas coordenadas, por decirlo de alguna manera, de metas. Pueden poner su micrófono, su pantalla, si es que no hay problema. Permiso, yo quiero también decir, a mí, pese a que estamos permanentemente trabajando en espacios de asesoramiento, actualmente y en la práctica, en base a una experiencia más o menos larga en esto, creo que es altamente reconfortante encontrar de repente en diagramas tan claros, ¿no es cierto? Y mirar de repente un cuadro como este y darse cuenta que hay cómo definir ciertas situaciones que uno las ve tan conflictivas en el día a día. Cómo ponerlas con un lápiz y papel y lograr resolver espacios de duda, ¿no es cierto? Están y dependen de nosotros mismos. Yo creo que este tipo de trabajo, de charla, de trabajo, de taller, digamos, y la buena voluntad de Marcelo de que nos pueda brindar su correo para futuras consultas, lo que logra es establecer claridad en el futuro de nuestra gestión en todos los ámbitos. Así que yo, por lo menos, yo quiero decir que lo que yo tengo es, dentro de mi trabajo, una obligación constante, ¿no es cierto?, más allá de dar la asesoría, de dar a conocer a ustedes algunas instancias de mejora, y de repente, y quiero ser muy claro en esto, ¿no?, también tengo, lo que no quiero generar son espacios de altas expectativas en esto. O sea, tengo la capacidad y la obligación de repente de entregar herramientas, pero tal vez a la vez tengo la claridad que no puedo generar altas expectativas en espacios como estos y en días de incertidumbre. Y en base a eso yo en lo personal voy a trabajar en ese rincón del diagrama por lo menos. Así que yo los invito a ustedes también a trabajar en esto. Eso quería decir. Gracias, Ronnie. Entonces, ¿alguna apreciación sobre el ejercicio? ¿Qué les pasó con este ejercicio? Lo que deseamos eliminar, lo que deseamos evitar, lo que deseamos conservar y lo que deseamos lograr. Sí. Constanza. Yo deseo eliminar la falta de expectativas de Ronnie. Oh. Muy bien, me encantaría, siento que esto ha sido un alto para muchos de la vorágine loca que estábamos y que volvamos a creer. Ahí Marcelo decía como en qué uno focaliza la atención. Entonces pongámonos positivos, focalicemos la atención en positivo, tengamos altas expectativas. Podemos hacer cosas lindas si lo creemos.
creamos en cosas buenas, si es bueno para los demás, si es bueno para nosotros, y estamos generando, moviendo luquitas, que solo, pensemos que las luquitas son como el Metrópolis, entretenido, pasémoslo bien, y yo creo que se puede, así que poniéndole corazón y pasándolo bien, pongamos altas expectativas. Gracias, Constanza. ¿Alguien más? Una reflexión sobre lo que hoy gentilmente nos ha traído Marcelo. Hola, mi nombre es Karin. Karin, buenos días. Buenas tardes. Yo quiero agradecer esta oportunidad porque la verdad que yo soy, esto yo creo que muchos estamos como el ave fénix. Yo hasta el año pasado, en la mitad de año, teníamos una cafetería, la universidad se fue a pique, todo a pique, quedamos sin nada y ahora estamos viendo una posibilidad de llevar frutas y verduras a casa porque todo está en onda delivery. Hay que ver cómo se replantea, cómo sigue esta onda del COVID, cómo va a estar toda la onda financiera. Ahora, hay una cosa bien cierta, que uno puede tener muchas ganas de hacer cosas, pero de repente hay factores externos que de repente te amarran un poco, pero las ganas tienen que ser más fuertes y saber canalizar esto para poder tirar para arriba. Porque la verdad de las cosas es que en este momento, por ejemplo, una pequeña cosa, antes, o sea, hasta hace unos pocos días atrás, mucha gente iba a La Vega, compraba fruta y verdura sin problema de la famoso, ¿cómo que se llama? Permiso, y ahora todo está entrelazado con impuesto interno, entonces uno como que cuando se trata de levantar, como que sentís que te tiran arena así, o aceleráis en arena, pero uno tiene que, digamos, tirar más para arriba. Por ejemplo, yo ahora estoy viendo cómo miércoles saco todas esas cuestiones, formalizo eso, porque si no, no van a dejar trabajar. Entonces, este tipo de reuniones yo agradezco, porque en el fondo veo que si Marcelo lo logró, por uno o por otro lado, ¿por qué uno no? Y uno de estas cosas puede salir bien fortalecida o hundirse. Y yo estoy en el lado de querer salir fortalecida, porque me niego a hundirme. Así que un millón de gracias. Gracias, Karin. Una de las cosas que me gustaría agregar tiene que, fíjense en algo que me pasó, yo pensando en el área de, en el momento que ocurrió la contingencia social, y ya sabemos todos cómo le afectó al metro, hubo estaciones quemadas, un sinfín de otras cosas. Yo logré un contrato con el metro que tuve que hacer capacitaciones a casi 700 personas, se lo había comentado a Ronnie. Entonces, por mucho que uno encuentre que se le vienen un montón de cosas encima, como le decía, hay forma de abordarlo, hay estructura, y para eso hay otra gente que lo ha pensado antes que nosotros también. O sea, de hecho, sin ir más lejos, hay una ISO, que es la 22301, que trata de cómo un sistema de gestión puede abordar los riesgos a los cuales están expuestos y desarrollar un plan de continuidad del negocio. Eso. Marcelo, si usted tuviera que decir qué cosa no haría de nuevo dentro de su experiencia, ¿qué aconsejaría no hacer o qué desde su experiencia no volvería a hacer? Yo creo que, y esa, mientras me estaba preguntando, yo ya lo tenía claro. Una de las cosas que yo no volvería a hacer es no creerme el cuento. Lejos, una de las cosas que a mí me solía pasar era que yo decía, la primera vez que estuve frente a una pantalla, la primera vez que estuve frente a público, y que estoy hablando de 10, 20 personas, decía, chuta, no me la voy a poder, ¿cómo lo voy a hacer? Y está ahí el que uno pueda hacerlo, si uno se planifica, si uno estudia, si uno si uno hace un real compromiso con respecto al objetivo que va a lograr, y logra desarrollar alguna estrategia para eso, va a llegar a, como les decía, capacitar a 600, 700 personas en el metro de Santiago. Tuve que hacer una ponencia, ahora me acordé, para la Asociación Chilena de Seguridad, para 300 personas, y bueno, en fin. Entonces, lo primero que yo le tendría que compartir a todos, que yo no volvería a hacer, es no creerme el cuento, porque sí tenemos todas las posibilidades están en nosotros, ¿ya? No es que, de hecho, usted piensa en un Bill Gates,
en un Steve Jobs, y usted dice, ¿cuál es la diferencia que tengo yo con esa persona? Y uno se crea un montón de pensamientos limitantes ahí, que no, pero es que el Steve Jobs lo hace porque tiene plata, no, que este gallo lo hace porque tiene las posibilidades, porque tiene los contactos, y así sucesivamente. No hay nada peor que ponerse uno mismo los límites. Y están esos pensamientos limitantes que hay que agarrarlo a palo, que hay que sacárselos de la cabeza y decir yo puedo, porque si él pudo, ¿por qué yo no puedo? Y de verdad, ¿dónde está la diferencia? La diferencia no está en ningún lado. Recuerden el caso de, bueno, se me olvidó el nombre de esta persona, pero que le llegó a vender agua a la Coca-Cola, no sé si conocen ese caso, ¿cómo se llama? Benedictino. El agua de Benedictino. Buchan. Tenemos así un montón de cosas. De repente yo he escuchado a muchas personas que me dicen, no, es que yo soy muy viejo para estudiar. Y uno va a Google y pone cantidad de personas que se han titulado sobre los 60 años y está lleno de personas que lo hicieron. Entonces, eso de verdad sería para mí lo primordial de no hacer, de uno mismo aportillarse, de uno mismo encontrar esos pensamientos limitantes y quedarse en ese pensamiento. Y la verdad no, o sea, hay cosas que nosotros tenemos que superar, por supuesto, y de ahí va este viaje heroico que tenemos que enfrentar, pero para eso tenemos que encontrar las habilidades y de verdad no hay nada más gratificante que luchar contra esta caverna, que luchar contra estos conflictos y llegar de nuevo a un espacio más amplio de zona de confort donde uno ha aprendido un montón de cosas. Es verdad que hay que creer en uno, Marcelo, pero también hay que hacer algo para que lo que uno crea se convierta en realidad. ¿Qué cosas se deben hacer para que para leer en uno se convierta en realidad, según su perspectiva? Sí, con respecto al qué hacer, hay dos cosas que yo también hablamos durante la presentación y que tienen que ver con esta forma de enfrentar las situaciones y que tienen que ver con este triángulo que yo les mostré, donde uno tiene que fijarse en una meta, hay que tener una manera de enfrentar las cosas que hagan que uno pueda salir adelante. Además, está la planificación. A mí me funciona mucho el tema de la planificación, quizá para otras personas no tanto, pero siempre tiene que existir una planificación. Ya, porque esta hace que yo, a través de ponerme objetivos y que pueden salir desde el cuadro de metas que acabo de mostrarles, si ustedes van a trabajar en ese cuadro de metas, de ahí van a salir un montón de cosas que yo quiero dejar de lado y dejar de que estén en mí, otras cosas que yo quiero adquirir, unas nuevas habilidades, y tengo que buscar estrategias para lograrlo. Y para eso se puede trabajar desde el coaching, teniendo planes de trabajo, y no solamente desde el punto de vista, como les decía, personal, que es muy importante, por supuesto, pero también desde el punto de vista de nuestras organizaciones. Entonces también uno puede buscar a través de este mismo cuadro de metas, desde ahí sacar cuáles son los elementos que yo quiero trabajar para fortalecer mi organización. Muchas gracias, Marcelo. Damos paso y ya estamos terminando la sesión del día de hoy a participar de parte de ustedes, a contarnos con qué se van, cómo se van, si es que han cumplido, si es que han hecho su cuadro de metas, si es que nos pueden compartir. Nadie se va a salvar de conversar, porque la idea es que esto se convierta en un conversatorio, en que todos podamos escuchar la experiencia de estar acá en esta sesión. Yo quiero hablar esta vez. Muy bien. ¿Hola? Hola. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Hola, mi nombre es Verónica Patricia Vázquez. ¿Cómo están? Primero que todo, bueno, agradecer a Marcelo la conferencia que tuvo hoy. La verdad que yo creo que para todos ha sido muy enriquecedor poder adquirir conocimiento de calidad. Mi nombre es Verónica Patricia Vázquez. Soy la autora y fundadora del Tour de la Felicidad. Nosotros somos una comunidad de expertos en gestión de cambio y mejora continua, en donde desarrollamos efectivamente planes de mejora continua que están enfocados en aumentar la productividad de las empresas por medio de las emociones de los colaboradores. Y hoy más que nunca estamos pasando por un proceso de gestión de cambio. Un proceso de gestión de cambio en donde jamás imaginamos que iba a ser a nivel mundial, ¿cierto? Con todo esto que está pasando producto del coronavirus, ha sido algo que nos ha afectado a todos. Estamos pasando por un proceso de gestión de cambio no solamente económico y empresarial, sino que también estamos pasando por un proceso de gestión de cambio en salud, por un proceso de gestión de cambio a nivel de educación, a nivel medioambiental. Y hoy en día también tenemos que tener y estar sumamente conscientes
de que todo proceso de gestión de cambio al inicio parte con negación, con miedo y con incertidumbre, que son las emociones que con las cuales iniciamos. Hoy en día la sociedad está pasando por miedo, por incertidumbre, y esas emociones finalmente nos llevan a tener depresión, ansiedad, y hoy más que nunca es cuando debemos estar resilientes, hoy más que nunca es cuando debemos estar súper enfocados y tener nuestra mente conectados con los pensamientos positivos. Sabemos que los pensamientos son finalmente los que van creando nuestra realidad, y tal cual como decía Marcelo, hoy en día tenemos que estar conectados con ser personas creadoras, positivas, y empoderarse de nuestra realidad. Así que de verdad, Marcelo, muchas gracias por todo el contenido de valor que entregaste. Igual quiero que cuentes conmigo desde ya para lo que necesites, y también saludar y enviarle un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Así que los invito a pensar positivo. Los pensamientos positivos son los que finalmente van generando nuestras realidades. Y el otro tips que les voy a dar es que, bueno, cuando nosotros pensamos negativo, aumenta el nivel de cortisol en nuestro cerebro y el nivel de glutamato en nuestro cerebro, que finalmente son los que van creando un proceso que se llama excitotoxicidad. Y la excitotoxicidad hace que nuestras células madres, en vez de irse al sector del hipocampo, que es el sector del aprendizaje y la memoria, se dispersen. Entonces, cuando pasa este proceso, nuestros órganos se empiezan a deteriorar. Así que hoy más que nunca debemos estar resilientes, debemos estar positivos, debemos comenzar a crear realidades que son realmente enriquecedoras, y ver la crisis desde el otro ángulo, del ángulo de que a veces las crisis son las mejores oportunidades para crecer. Así que hoy en día los emprendedores nos caracterizamos por ser personas resilientes, por ser guerreros. Y si estamos también escuchando esta charla es porque estamos camino al crecimiento, camino al empoderamiento. Así que muchas gracias nuevamente, Marcelo, y también muchas gracias, Ronnie, Marianela, por esta tremenda invitación que nos dieron para poder enriquecernos aún más como profesionales. Muchas gracias. ¿Y alguien más que quiera decir algo? Karin, Verónica, David Reyes, va a hablar. David, encantada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, David. Agradezco a Ronnie la invitación, a Marcelo por comentarnos y explicarnos un poco, bueno, lo que hace y las ideas por donde el camino que uno tiene que seguir. Yo estoy prácticamente comenzando con mi emprendimiento. Tengo mucho que aprender, mucho que caerme, saber caerme y saber levantarme. Yo creo que es lo más importante. He visto mucho acá en los cursos de Cercotec que en realidad el saber levantarse cuando uno se cae es lo principal. Saber reconocer cuáles fueron los errores que uno comete y cómo irlos superando. Mi emprendimiento va más a un área bien compleja, que pienso yo que es el área tecnológica. Hoy en día la mayoría de empresas en Chile son empresas de servicio, y las empresas que innovan con crear tecnologías, con lo que ya se tiene, son muy pocas. Entonces mi emprendimiento va un poquito a un ámbito que yo creo que se puede generar empresas que desarrollen tecnología aquí en Chile. Cuesta un poco, porque como les decía, hay muchas empresas que trabajan en el área servicios, ¿ah? Y las empresas que desarrollan también son empresas de servicios, pero mi emprendimiento va más orientado a llevar la tecnología a aquellas empresas o emprendimientos que requieren ese impulso, ¿ah? No es a veces tan fácil llegar e introducirse a veces con la tecnología si no hay alguna empresa que te pueda guiar o apoyar y te pueda encaminar, porque lo que haces tú es invertir recursos, y la forma de poder invertir a veces esos recursos tecnológicos, a veces no hay empresas que te pueden guiar con respecto a eso. Y más que nada el desarrollar dispositivos que te puedan ser efectivos en lo que tú quieres conseguir, ya sea en comunicación, o quieres desarrollar a lo mejor algún dispositivo que realmente te pueda ayudar
a complementar lo que tú ya haces. ¿Te fijas? Entonces, la inversión en tecnología muchas veces se hace en forma a ciegas y no se hace con gente que realmente tiene experiencia y te puede aconsejar lo mejor. Y detrás de esto va tu inversión. ¿Te fijas? Entonces, mi emprendimiento va un poco hacia esa área. También hago charlas o cursos para técnicos electrónicos. Yo soy electrónico y tengo mucha experiencia en el área técnica, en lo que es reparación y procedimiento y enseñanza bueno, de hecho preparé también a muchos jóvenes en el área técnica y me enorgullezco porque fueron como 15 años que estuve preparando a jóvenes tanto de liceos técnicos como a estudiantes universitarios en su práctica profesional. Así que agradezco mucho la oportunidad de poder canalizar mejor mis conocimientos e ir viendo también cuáles son también formas de poder ir encauzando este emprendimiento que tengo. Entonces, agradezco mucho la oportunidad también a Marcelo por el hecho de que con sus planes de trabajo sirven bastante de guía y complementar lo que ya yo sé. Así que agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias, David. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna retroalimentación a Marcelo? ¿Algo de la experiencia de cada uno? La idea de estas sesiones es precisamente poder compartir nuestros puntos de vista respecto a una temática que nos provoca, como es la flexibilidad y la adaptación, y nuestra experiencia en estos temas. Bueno, yo les quería comentar una cosa que me pasó hoy día respecto a lo positivo. Hoy día fui a hacer, respecto al emprendimiento, tengo que hacer todo un tema de poner esta cuestión o sea, tengo todas mis cosas en Viña, entonces me tengo que traer toda la dirección tributaria y tratar de ponerla acá. Y fui a la notaría. Y la verdad es que me atendieron con cara de perro, todo mal, y yo así con cara de pregunta, le dije, señorita, gracias. Y venía caminando y por vista ideología, así cuando uno le dice, pero ¿por qué tanto? Empezó para encima como a llover, y decía, pero ¿cómo tanto? Entonces después me acordé y dije, no puede ser todo tan malo, decía, no. Entonces después me acordé y dije, tengo salud, puedo caminar, puedo ir a otra parte, a lo mejor esta persona que me está dando esto, tiene alguna notaría con que trabaja y no tengo que llevar a toda la gente que está firmando. Me dijo, tiene que traer a cada uno que firma estos contratos, porque necesito en el fondo que me den autorización para la dirección tributaria. Entonces, claro, al principio cuando uno le dice, uno dice, chuta, ¿qué hago? ¿Cómo traigo a toda la gente? No siempre se puede. Entonces puede empezar a pensar y decir, no, tengo que ser positiva. Y ahí dije, pero ¿cómo? Tiene que haber una notaría que trabaje esta persona de propiedades. Y ahí empecé de a poco, y bueno, algo bueno me tiene que salir de esto, no puede ser todo tan negro. Entonces, lo que decía la niña del laboratorio creativo, uno siempre tiene que tratar de ser positivo y se aclara un poco las cosas, porque lo negativo es lo peor. Y la verdad es que hoy día esto me cayó de cajón, porque les prometo que de repente uno como que le llueve sobre mojado, pero uno tiene que salir de eso. Así que estoy pero realmente agradecida. Muchas gracias y un abrazo y cuídense todos mucho. Gracias, Karen. Gracias. Verónica, Marianela, Marco, Alicia, ¿algún comentario? Macarena, Angélica, Oscar, que lo veo tan calladito por ahí arriba. Yo dije que no se me salvaba. Isabela. Bueno, parece que no hay más intervenciones, Marcelo. Vamos dando tus opiniones ahora. ¿Qué te parece estas respuestas, estos agradecimientos? ¿Qué opinas?
Yo creo que uno tiene que siempre empezar, como una de las cosas que he aprendido a hacer es a dar las gracias. Y eso hace que uno cambie, justamente, cambie el foco. Y en la noche, un súper buen ejercicio, llegar en la noche, a pesar de que he tenido como Karin tuvo este día de lluvia y que quizás tenía como ese típico monito de los Picapiedra donde aparecía una nube negra arriba y le llovía solo a él, es llegar a la casa y decir solamente tres cosas por las cuales agradecer. Y créanme que está lleno de cosas por las cuales agradecer día a día. Y eso hace que uno cambie su manera de ver las cosas. Y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, seguir agradeciendo. Dicho esto, lo que quiero hacer es justamente eso, agradecer la oportunidad, porque, entregar estos conocimientos a mí, lejos, yo una de las cosas que siempre le digo a las personas que van a comenzar a hacer capacitaciones, que van a comenzar a enseñar, es ya los atrapa. Lo hacen una vez y van a quedar atrapados. Entonces, por lo tanto, a mí me encanta hacer esto. Les dejo la invitación a todos los que están presentes, que si les queda alguna duda, quieren desarrollar alguno de estos planes en su propio negocio, si quieren ver temas de coaching o todo lo que signifique de desarrollar lo que acabamos de ver como el cuadro de metas y cómo esto traspasarlo a un plan de trabajo, que no duden en comunicarse conmigo. Pueden hacerlo a través del teléfono, el correo que ya les dejé. Y bueno, en ustedes, Marianela, y en ti, Ronnie, en ustedes dos les dejo expresar mis agradecimientos al respecto por la oportunidad y por el espacio que están generando, que de verdad es siempre enriquecedor. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Ronnie. Muchas gracias a todos los participantes, clientes, contactos del Centro de Negocios Cercotec Santiago, que creen también en las ofertas que nosotros traemos, en las cosas que estamos pensando, en los emprendedores que nos muestran su experiencia desde lo que les ha tocado vivir y cómo han ido sorteando, en tu caso, Marcelo, esto de irse adaptándose y resurgir cada vez con una propuesta de valor que te permita permanecer y seguir siendo empresario y emprendedor. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, está interesante la conversación. Vamos cerrando, nos vamos a quedar aquí.